Bendiciones, hermanos. Estamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, un capítulo muy interesante donde empiezan a sonar las trompetas y donde también se abre el séptimo sello que había quedado vigente en el capítulo 6. Y es un capítulo muy interesante, muy importante, muy llamativo y es un capítulo que es muy aterrador para la gente que se quede en la tierra. Así que bueno, empezamos con el texto. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, el séptimo sello es el último sello que es de Apocalipsis 6, que había quedado vigente, que Dios había mandado a los 4 ángeles a frenar los vientos, o sea que frenar los males que estaban pasando en la tierra. Ahora se abrió el séptimo sello. Y dice la palabra que se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué representa el silencio en el cielo como por media hora? Por media hora es un lapso de tiempo que no sabemos cuál es. Bien, entonces hizo silencio en lo cual se venía hablando, se venía contando y se venía contando los planes de Dios. Al desatarse el sello, son los planes de Dios. Ahora bien, se hace silencio. Recordemos que Dios hizo silencio 400 años con Israel. Exactamente 430 años. Y luego apareció Moisés. Y por medio de Moisés hizo que el pueblo sea liberado. Recordemos que en Sodoma y Gomorra la gente vivía como quería. Dios le dio tiempo, pero en vez de arrepentirse, ellos eligieron el gozo y el placer mundano. Y entonces vino Dios y lo terminó fulminó a la ciudad de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Bien, acá lo que yo interpreto es lo mismo, que Dios va a dejar que en la tierra, por un determinado tiempo, yo creo que es pequeño, por eso dice media hora, que es un tiempo corto, pero que va a dejar que Dios a la gente que actúe como ellos quieran. Obviamente Dios va a estar vigilando, va a estar observando, porque si bien después de esto se empiezan a tocar las trompetas, o sea, el juicio de Dios. Y Dios, como ya sabe cuál será su fin, entonces los deja ser. Así como los dejó ser en la ciudad de Sodoma y Gomorra, también los dejó ser en Israel cuando ellos le daban la espalda a Dios constantemente. Y bueno, Dios le dijo, bueno, que por 400 años él no iba a cuidar de su pueblo. Y ellos estaban siendo sometidos por 400 años hasta que mandó el libertador. Si bien la palabra aquí no describe qué es lo realmente, por qué dice silencio en media hora, pero es lo que yo interpreto porque Dios tiene la tendencia de repetir patrones. Y como ya lo hizo con la ciudad de Sodoma y Gomorra, como ya lo hizo con Israel, entiendo que puede hacer lo mismo. Yo creo que Dios va a permitir que la gente viva como quiera, pero después viene un juicio. Eso es lo que yo llego a interpretar, lo que dice la palabra como por media hora, porque no explica bien qué es. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Las trompetas son los juicios de Dios. Y los ángeles, bueno, son los que estaban preparados para tocar cada uno su trompeta. Otro ángel, otro aparte de estos 7, vino entonces y se paró ante el altar
con un incensario de oro. El altar es un lugar donde se prepara, se recibe, se pone el incensario de oro. Y el incensario de oro son las oraciones de los santos. Y dice la palabra, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, de la gente que murió por causa de Cristo. Ellos son todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, o sea, delante de la presencia de Dios, Padre. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, que eso va para Dios, las oraciones van para Dios. La palabra continúa diciendo el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Recuerdan cuando los santos le decían, Señor, ¿hasta cuándo esperaremos? ¿Hasta cuándo harás justicia? El Señor escuchó las oraciones de los santos. Por eso dice la palabra que el incienso, el ángel la llevó hasta la presencia de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Agarró las oraciones y la lanzó como señal de justicia, que la justicia ya llegó, y la largó a la tierra. No es que tiró o desechó las oraciones de los santos, no, sino que agarró y en símbolo largó la justicia a la tierra. Y en ese momento hubo truenos, hubo voces, que puede ser una señal divina de las oraciones de los santos que ven que por fin se hará justicia. O sea, para ellos fue tardío, pero Dios tiene todo preparado. Entonces ellos ven que hay truenos, relámpagos, voces, terremoto, y eso es literal, va a pasar en la tierra. Va a pasar en la tierra, entonces por fin empezará el juicio de Dios, empezará la justicia de Dios por los santos que fueron asesinados por causa de la palabra de Cristo y de su testimonio. Y aquí empieza el verdadero juicio de Dios, aquí empieza la ira de Dios, y aquí empieza la justicia de Dios. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Acá empieza la primera trompeta, que dice que va a caer del cielo granizo y fuego mezclados con sangre. Van a ser lluvia de granizos con fuego. Es lo mismo que pasó, o casi lo mismo, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. En este caso, en Sodoma y Gomorra fue lluvia de bolas de fuego, como lluvia de meteoritos, pero bueno, son bolas de fuego más chicas, pero fue una lluvia que cayó sobre esa tierra pecadora. Y lo mismo va a caer sobre esta tierra pecadora, pero en este caso será en todo el mundo. Ahí era una ciudad pequeña, pero muy pecadora. En este caso va a ser todo el mundo. Y sangre es lo que va a derramar. Va a haber sangre de gente, de muchísima gente. Van a morir mucha gente por causa de estas lluvias. Y dice la palabra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. O sea que la vegetación se va a quemar, la tercera parte. Y vemos que Dios vemos que Dios hace que solamente se queme la tercera parte, porque deja que para que la humanidad siga viviendo. Porque sabemos bien que si se quema toda la vegetación, nos morimos por falta de oxígeno, ya que las plantas
nos ofrecen el oxígeno que necesitamos para vivir. Pero Dios deja así para que sigamos viviendo. Y dice la palabra: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora bien, dice la palabra como una gran montaña ardiendo en fuego. Aquí está hablando de un meteorito o de un asteroide. Pero dice como una gran montaña, o sea que va a ser grande. No es literal una montaña que se va a levantar y va a caer, no. Es un meteorito, un asteroide, pero es grande. Por eso dice como una gran montaña. Vemos que la montaña es grande. Bueno, similar va a ser este meteorito o asteroide. Y continúa la palabra diciendo que fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. O sea que los animales marinos van a morir, al menos la tercera parte. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí habla de los barcos, submarinos. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Este sí es un meteorito, aquí lo dice claramente, pero este es mucho más grande. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo es una planta amarga. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, aguas amargas, que eran aguas potables. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas, que era agua potable y se convirtió en aguas amargas, era intomable, y hizo que la gente se muriera, confiada que el agua estaba bien, no se dieron cuenta, no se van a dar cuenta, y murieron. Y dice la palabra que muchos hombres, o sea que una gran cantidad de gente va a morir por estas aguas, y una gran cantidad de animales va a morir por esta estrella ajenjo. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, aquí Dios está planeando, nos cuenta su revelación, que le va a quitar luz al día, para que la gente ande sin ver prácticamente, ande en la suya, ande en sus pecados. Es una forma de castigarlos, es un juicio, y va a ser muy duro, va a ser muy feo. Por eso hay que vivir vigilando, vivir en sobriedad, vivir velando y vivir confiando en Dios. Y continúa la palabra diciendo: miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay. ¿Por qué dice 3 veces ay? Porque es un triple llamado de advertencia y de comunicación, que de lo que está por venir es mucho peor de lo que ya vino. Y de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los 3 ángeles. Claro, porque queda todavía el quinto, el sexto y el séptimo ángel que toquen sus trompetas. Y hasta aquí llega el capítulo 8 de Apocalipsis. Es un capítulo muy importante donde ya empieza la ira total de Dios, el juicio. Y si Dios lo permite y así lo quiere, mañana continuaremos con el capítulo 9. Bendiciones.